Ok, vamos a iniciar para que no concluyamos tan tarde. Bueno, bienvenidos todos a esta segunda sesión de espacio abierto virtual de nuestra semana 3 de actividades, donde estamos trabajando la unidad número 3 y bueno, el miércoles tocamos ya las actividades que ustedes tienen que entregar. Pues ya nada más quedaría sábado y domingo para hacer la entrega puntual de actividades. Les quiero hacer algunas recomendaciones que he notado en las actividades que ahorita he calificado. Leer bien las indicaciones. Eso es básico, leer bien las instrucciones, apegarnos a ello. Quiere decir que cuando nosotros leemos lo que tenemos que hacer, pues tenemos una buena afinidad y comprensión de lo que hay que entregar y nos apegamos, ¿no?, a estas indicaciones que nos piden. Sobre todo, yo se los he dicho, en el aprendizaje, que es uno de ellos, el aprender de lo que ustedes están haciendo, de los temas que se están dando, y dos, la calificación. Yo sé que la calificación representa algo importante, algo significativo y tiene un valor, ¿no? Ya personalmente, pues ya como estudiante, eso también es importante, pero si ustedes suben la actividad y la calificación no es de su agrado, porque lo califico conforme la rúbrica, no lo califico conforme yo lo pedí, sino conforme la rúbrica lo implementa Prepa en línea, ¿no? Entonces, si ustedes tienen cierta calificación que no es la satisfactoria, pues no se podrá hacer una edición, ¿no?, de la calificación, o sea, mejorar la calificación. La que ya se asiente es la que se va a tomar en cuenta, ¿no? Por eso hago mucho énfasis en que lean bien las indicaciones. El segundo punto es, al momento de cargar su archivo, revísenlo antes, revisen que sí sea el archivo, que sí sea el correcto, el de la actividad. He notado que algunos ponen de la actividad hasta incluso del módulo pasado, y pues es un archivo erróneo, ¿no? Un archivo que no se puede calificar conforme a lo que se está solicitando, por lo tanto es no evaluable. Entonces, esa sería una situación. Pues, la segunda, ¿no?, revisar que sí tenga ese contenido, que sí se vea, ¿no? Por ejemplo, donde hay que poner cuadro, que estén todas esas preguntas, pues con su respuesta, que estén los comentarios de Word como se solicita, que se ubique la liga correctamente, que hayan escrito las diferencias, ¿no?, que ubicaron en la actividad, y yo creo que eso es muy, muy importante que se fijen. Recuerden que están en un proceso formativo y esa es la preparatoria, ¿no? Te estás formando y estás teniendo un servicio con información académica como tal, ¿no? Un servicio educativo. Entonces, hay que revisar bien. Tenía esa inquietud que decirles, porque sí noto que a veces hay este tipo de errores, ¿no? Y lamentablemente, pues, se tiene que calificar así, ¿ok? Eso yo se los quería comentar. Tenía reitero, esa inquietud, ¿no?, de decirles esto, por lo que noto cuando califico actividades, ¿no? Al igual, revisar ortografía, ese también es un punto importante. Se nos pueden ir los dedazos, claro, ¿no? Porque a veces escribimos rápido, no tenemos esta habilidad, ¿no?, de escribir rapidísimo en el teclado. La vamos desarrollando conforme la práctica, pero hay que echarle un ojo antes de
de enviarla, ¿no? Esa es mi recomendación. Ya solamente queda la siguiente semana y ya sería prácticamente concluir. Entonces, pues todavía falta entregar estas 2 actividades y las de la otra semana y prácticamente pues ya cerraríamos el módulo. Hay que darle, como dicen, el último empujón para poder cerrar correctamente, ¿no? Si tienen dudas, pregunten. Si tienen por medio de esta sesión o por medio del chat o por correo electrónico, para que les pueda apoyar en las dudas que ustedes tengan, ¿no? La idea es que nada quede en el aire y ninguna inquietud, pues no se aborde, ¿no? Más que nada eso les quería comentar. Y bueno, vamos a comenzar. Nada más para reforzar el tema. Y bueno, ¿no? Estuvimos viendo por esta semana, ¿no? Ustedes en la lectura de sus recursos, en empezar a poner manos a la obra en la actividad. El primero, ¿qué es la estructura del relato, no? Ya ustedes lo están poniendo en práctica, pero más que nada para que quede la idea clara acerca de las características relevantes que tiene el relato, ¿no? Y una de ellas es con base a un personaje. Con base a este personaje se desenvuelve todo lo que tiene que ver con la acción o el conflicto, ¿no? Que se genera. Por ejemplo, ¿no? En La Noche Boca Arriba, pues todo se centra en qué personaje. ¿Alguien me quiere decir? La Noche Boca Arriba, ¿en qué personaje se centra? ¿O cuál es el personaje principal? Es el joven que salió con su moto. Habla del joven que salió con su moto. Ok. Y ya de ahí se deriva todo su tragedia. Toda la historia, ¿no? Exactamente. Es el motociclista, ¿no? Y ya con ello se desencadena toda una serie de eventos, ¿no? El siguiente relato, exacto, el joven de la moto, muy bien. En el siguiente relato, más bien historia, que es El Principito, ¿quién es el personaje principal? Aparte, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Quién es el personaje principal en El Principito? Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Pienso que es el Principito el principal narrador, ¿no? De la historia. Así es. Vamos a decir lo que es el personaje principal. Los narradores ahorita lo tocaríamos, pero muy bien. Gracias. En estos, ustedes ya identifican quiénes son los personajes principales. Con base al personaje principal se empieza a desarrollar la serie de situaciones. Y no hablamos de conflictos sobre peleas, sino eventos, ¿no? Que empiezan a desarrollarse, ¿no? Ahora, en el relato es la forma en que se exponen los acontecimientos que empiezan a darse. Ajá. Es breve. Por ejemplo, uno de esos como me decía, el número de páginas. Bueno, si te salieron varias páginas, está bien, solamente que tenemos que trabajar de una manera que sea concreto. El relato no es vagar, ¿no? En la historia, sino va siendo algo concreto en información, ¿ok? Y la idea de esto es tener, ¿no? Esta importancia sobre los hechos y detalles más relevantes. Aquí no es como describir, ¿no? Un árbol verde con un tronco enorme que está en una colina donde el sol, ¿no? Entonces ya empieza a ser como muy descriptivo y el relato es concreto, ¿no?
va siendo concreto, se va solicitando que se trabaje más en dar importancia a hechos que nos van a dar esta información relevante, ¿no? En el otro cuadro, color amarillo, dice, es una historia que surge a partir de acontecimientos que crean y se recuerdan. Por eso se sugirió o sugiere, ¿no? Prepa en línea, que le puso la actividad, que se trabaje con esas dos historias, porque si ustedes las ven o las analizan, cumple con esta parte del cuadro amarillo, ¿no? Pasa algo, bueno, está el personaje, pasa algo y de ahí empiezan a dar una serie de eventos, ¿no? Y como decía su compañera, el principito empieza a ser el narrador de la historia, ¿no? Nada más ustedes tendrán que diferenciar en el principito quién es el narrador y en la noche boca arriba quién es el narrador, o más bien dicho, tipo de narración, ¿ok? O tipo de narrador. En el cuadro verde dice, el relato utiliza una forma de escritura concisa, economiza en los detalles y evita la complejidad de la trama. El relato es algo sencillo y breve de explicar, no es de esas lecturas que nos va a costar trabajo entenderle, sino que va a ser muy comprensible, en el momento que nosotros lo estamos leyendo o elaborando. Ajá. Para ello es importante que sepamos ciertas características y haciendo un poquito o retomando, ¿no? Lo que viene en la información anterior, pues solamente utiliza datos esenciales, ¿no? Por ejemplo, en el Principito, los personajes más importantes que empieza él a encontrar, ¿no? Alguien mencionaba ahí en uno de sus trabajos el significado de la flor, ¿no? Cosas así, que son elementos que aparecen en la característica del relato, ¿no? El relato puede ser real o ficticio. Díganme ustedes si las dos lecturas son reales. ¿Son reales las lecturas que les pusieron o son ficticias? Ajá, muy bien, Blanca. Son ficticias, no son reales. El del motociclista, pues con base a la situación que le pasó, pues empieza a experimentar como esta cuestión de fantasía, y al principito es totalmente un relato, un relato fantástico, ¿no? De fantasía. Tienen pocos personajes. Si se dan cuenta, en la noche boca arriba, ¿cuántos personajes salen? Aparte del motociclista, quien ya hizo esa actividad o la está leyendo. ¿Cuántos personajes aparecen? Va a poner tic-tac, tic-tac. Aparece cuando lo llevan al hospital, bueno, los personajes. Y ¿Qué personajes son? Saquen el acordeón, como dicen, ¿no? La lectura. ¿Cuántos personajes recuerdan? ¿Son muchos o son pocos? Tal vez ahorita exactamente no tienes el dato. Son pocos. Poquitos personajes, ¿no? Y nada más los de la tribu que lo andan persiguiendo. Ajá, pero son poquitos. Son pocos. Exacto. A diferencia, por ejemplo, de una novela, ¿no? Que en una novela podemos tener de un personaje a varios personajes, ¿no? Esa sería la diferencia. Por ejemplo, bueno, más bien, el siguiente punto sería, se refieren a un solo suceso significativo y se transmiten escenas claves. Si ustedes recuerdan el Principito, pasa una escena, ¿no? En que llega a un planeta, pasa otra en que encuentra el aviador, pasa otra donde ya está en otro planeta, entonces va cambiando de escenario en escenario, y así mismo con la noche boca arriba, ¿no? Primer escenario, él va en la moto, se atraviesa la señora y sucede el accidente, y de ahí una serie de eventos, ¿no?
Se narra de forma simple. Creo que El Principito tiene un texto más simple que La Noche Boca Arriba, ¿no? Pero sobre todo se concreta en un evento. Y buscan transmitir un aprendizaje o experimentación. Creo que en El Principito se puede notar más este aprendizaje que nos quieren dar, ¿no? Esta visión que nos quieren dar. Alguien que haya hecho El Principito, ¿cuál detecta que sea el principal aprendizaje de ese relato? Quien haya hecho El Principito, por medio del chat, o puede abrir su micrófono, cámara. ¿Cuál es el principal aprendizaje de esa lectura? Hola. Yo siento que es la imaginación del aviador, de hechos reales, de momentos difíciles de su vida, que lo simboliza en esa historia. Ok. Y por ejemplo, para ti, ¿cuál sería el aprendizaje que te deja El Principito? ¿Qué aprenderías? El amor, la amistad, la inocencia de los niños, la forma en que vemos los mayores a los niños. Ajá. Como que no entendemos su magia. Ok. La esperanza, ¿no? Maneja mucho la esperanza, que aunque vayamos a morir, pues volteas a ver una estrella y tienes la esperanza de recordar a esa persona, por ejemplo, y traer alegría, ¿no? A tu vida. Así es, muy bien. ¿Alguien más quiere complementar lo que dijo su compañera? ¿Qué aprendizaje les deja El Principito? ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? A ver, aquí en el chat. Ok, no te preocupes, Mariana. Bienvenida. Por ejemplo, ¿quién más detecta algo diferente o que quiera complementar lo del Principito, o no han leído nada? Yo pregunto esto porque está más visible que La Noche Boca Arriba el aprendizaje, ¿no? Pero esto les ayuda también para ver qué tanto se ha tenido comprensión de la lectura que ustedes eligieron. No les dé pena, hablen o escriban. Todo es válido. Si no, los voy a agarrar así, a ver. Esperanza, ¿tienes micrófono o chat para podernos indicar cuál es la transmisión del aprendizaje que tiene la lectura que elegiste? Sí. Ay, es que soy un poco tímida para hablar. No te preocupes. Estoy muy nerviosa. No te preocupes, estamos en confianza, todos somos tímidos. Ay, ya está, no sé ni qué decir, maestra. Ay, perdón. No te preocupes, lo primero que se te venga a la cabeza, una palabra. De la historia que elegí. Bueno, es que así es como que tiene dos personajes, ¿no? Habla del que tenía 6 años y le gustaba ver libros, al hacer sus dibujos, pues la gente no comprendía lo que él quería expresar. Se desesperaba y era así como que, ay, no sé, perdón. No te preocupes, no te dé pena, aquí estamos todos para aprender de todos. Sí, pues sí, nada más eso, maestra. Ok, bueno, para continuar con este avance, tenemos que entender bien la estructura del relato. Eso es lo que ustedes tienen que poner, como lo vimos la anterior sesión, en los comentarios, ¿no? Indicar bien la estructura que tiene. En este caso, la introducción, que es lo que nos va a dar
nos va a adentrar, ¿no? Acerca de qué va a tratar el texto, ¿ok? Ahí dice bien, se presentan los personajes, ustedes ya están detectando los personajes. Su compañera ahorita mencionó a otro elemento más como personaje. ¿Y dónde ocurren estos hechos, no? Y cuándo ya empieza a haber ese detonador para que se empiecen a dar los acontecimientos. Cuando ya se empiezan a dar los acontecimientos, entonces hablamos del nudo o desarrollo. Ajá. El nudo o desarrollo es cuando está el mero jugo, por así decirlo, la parte jugosa de la historia, ¿ok? Cuando se transformó, cuando se pasó de la normalidad, por así decirlo, al conflicto, y no hablo de conflictos de pelea, sino de lo que ya desencadena como tal la historia. Aquí lo dice, la intensidad dramática hasta llegar al clímax, así se habla. Por ejemplo, no sé si alguien ha visto una novela del Canal 2 o de, bueno, ya no es Canal 2, ¿no? Es, no sé cómo se llame, o TV Azteca, alguna novela, ¿no? Mexicana, donde empieza todo muy, muy tranquilito y de repente los personajes principales pues ya se ven inmersos en una situación problemática porque tienen un idilio amoroso, donde ya se involucra también la villana, ¿no? O el villano de la historia. Y entonces ahí es como muy notorio, ¿no? Estas situaciones de la intensidad dramática que puede tener esa historia. Nosotros tenemos que identificar bien, más bien ustedes tienen que identificar bien cuando estén haciendo su relato, cuando ya empieza el desarrollo y hacerlo en el comentario, ¿ok? Ahorita están a tiempo, o sea, le digo, las entregas ahorita están un poquito lentas. Yo me imagino que la cantidad de actividades pues va a llegar el domingo, ¿no? Entonces, ahorita tienen tiempo de darle una releída, si ya tienen la actividad, una releída y detectar en qué momento ya es el nudo o desarrollo y ahí ponen su comentario, ¿no? Ya casi para concluir, cuando ya todo está casi resuelto, por así decirlo, puede aparecer alguien u otro personaje, ¿no? Que ayuda a resolver la historia, o bien el mismo personaje principal la resuelve, ¿no? Es así y llega a su planeta donde, pues, ¿no? O se despide del aviador, ¿no? O despierta del sueño, y ahí ya vamos identificando el cierre, y es lo que ustedes pueden poner o se solicita ahí como conclusión, ¿ok? Pero es bien importante que se tenga o bien identificado, que se tenga esta estructura para que se pueda entender como el relato, ¿ok? Lo siguiente sería, Sinaí. Me acabo de surgir una duda. Yo en mis comentarios únicamente puse como que introducción, o sea, como nos enseñó la sesión pasada, solamente puse que era la introducción, el desarrollo y el final. No puse un comentario así quizás señalando como o haciendo énfasis en lo que estaba narrando en esos párrafos. No sé si está mal la actividad o solamente es poner inicio, desarrollo y el desenlace. Sí, así como lo indicas. Aquí la idea es que ustedes identifiquen bien dónde está el inicio, dónde está el desarrollo y dónde está la conclusión. Nada más. Ah, ok. Bueno, y No aprovechando, empezamos. le había comentado, bueno, de hecho le mandé este mensaje donde le comentaba que me había salido, me parece que 4 cuartillas. Obviamente ahorita ya lo resumí un poquito más. Me salió alrededor de 1:30, pero mi audio sí está un poquito, bueno, rebasa el tiempo que nos mencionan ahí. ¿Tendré problema con eso?
No, más bien el problema sería si hacen menos de, si se quedan en segundos, por ejemplo, unos 10, 20 segundos, 30, ¿no? De actividad, ahí tendríamos un poquito de problemas con la calificación. Ah, ok. Sí, es que sí me pasé, entonces ahorita que ya lo envié, de hecho lo acabo de enviar, estaba checando esa situación de cuánto es lo que tenía que durar y pues sí me excedí un poquito, pero pues ves que eso fue lo que pues pude relatar, ¿no? Ujú, está bien, no se preocupen. Ok, bueno, gracias. De nada. Bueno, en esta solamente como tema académico hay diferentes tipos de relatos. El más común es el número 1, que es el lineal, es el que empieza organizado desde, ahora sí, desde el inicio al final, en su cronología natural, inicio, desarrollo, cierre. El segundo sería de inversión, ¿no? Es un relato que no es tan común como el primero, pero por ejemplo sí quizá lo hemos podido identificar en algún momento, porque empieza por el final, retorna al pasado de los personajes y vuelve al final, ¿no? Es como de estos relatos un poquito confusos, porque siempre empieza como termina, ¿no? Y después habla sobre situaciones del pasado, de hace 10 años, 3 años, 4 años, y después vuelve al final, ¿no? Digo, no es muy común este tipo de relatos, sin embargo, sí existen. Y el tercero es solamente para ubicar que hay otro tipo de relato que se llama in media res, y es un recurso donde utiliza primero la mitad de la historia, vuelve al pasado y explica acontecimientos del presente y continúa al final. También es un poquito confuso, ¿no? Porque hay que estar entendiendo la trama que se nos está ahí indicando, pero ahorita el que necesitamos hacer con fines de calificación es el número 1. Bueno, simplemente los tipos de relato pueden ser fantásticos, maravillosos, extraño o de microrrelato. O sea, muchas veces estos relatos sí pueden ser basados en hechos reales, pero la mayoría de ellos pues puede ser un poquito cercano o fantasioso, ¿sí? Y ahora vamos a ver la reseña, pero antes de ello les voy a poner la liga aquí en el chat, para que ustedes lo vayan realizando en lo que ya tenemos tiempo para la sesión, ¿ok? Espero que hasta aquí ustedes no tengan duda acerca de qué es un relato, su estructura y cómo lo podemos identificar. Creo que esto ya nos da un poquito más de elementos para hacer la actividad, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues con mayor seguridad, ¿no? Más que nada. Otra de la actividad que hay que hacer, como lo platicamos, es la reseña. Y aquí sí quisiera que tuvieran, y ahora nos quitamos, ahora sí que el chip de dejar el relato como contar una historia, y nos vamos a poner otra vestidura, que es la de ser jueces, así es, por así decirlo, ¿no? De poder tener la oportunidad de hacer una crítica de algo. Por eso es importante que ustedes cuando lo escriban, sí pongan estos puntos de vista, ¿ok? Sí haces tu resumen, pero es un resumen que se trabaja teniendo una reseña, ¿no? Que son elementos claves acerca de una lectura, acerca de una historia, acerca de una noticia, de una película, de una canción, etcétera, ¿ok? De todos eso se puede hacer una reseña. Por eso continúe un resumen. Ustedes leen los 2 artículos y le dan su comentario valorativo, ¿ok?
quedamos que el comentario valorativo tiene que ver con hablar, ¿no? De manera positiva o negativa del texto. Eso depende de su criterio, ¿ok? Eso depende igual. ¿Tú estás de acuerdo con las dos lecturas? Excelente. Vas a comentar por qué estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, también lo vas a comentar. O si estás de acuerdo con uno y con otro no, pues también va a ser válido que lo comentes, ¿ok? Pero para eso sí se necesita emitir tu opinión, leerlo. Por ejemplo, tenemos 2 títulos y yo les comentaba, desde el momento en que se lee uno de los títulos, ya genera un impacto, ¿no? Ya genera así como que, ¿por qué le dice así? Se oye feo, ¿no? Que le digan el indio guarachudo, porque aquí en México decirle indio a alguien es despectivo, ¿no? No es una cuestión de orgullo, sino es algo más como, ¿cómo puedo decirlo? Que discrimina, ¿no? Que excluye. Así, no, así se refiere en este, creo yo, en este sentido. Exactamente. Y como dice su compañera aquí en el chat, se oye mal, pero a la vez como que sí genera la curiosidad de saber por qué le dice indio guarachudo. Y es lo que ustedes tienen que entender. Igual no lo dice para ofender, ¿no? A este personaje, a Pedro Pablo. Pero muy probablemente, pues desde que lo lees dices, ¿por qué le dice así? ¿No? Aquí ustedes tienen el mando para hacer su reseña, ¿ok? La idea es que sí trabajen esta opinión crítica, que sí se vea que lo analizaron y que sí generó en ustedes algo. Ese algo como que te llamó la atención, que te hizo reflexionar, que te movió, ¿cómo decirlo? Pues el tapete, ¿no? En la emoción, y con eso pues ya te puedas tú extender o explayar de manera adecuada, enjuiciando ambos artículos, ¿ok? Bueno, ¿qué es importante? Yo les mencionaba la sesión anterior que en su reseña tiene que venir, y lo solicita el punto número 1, es la extensión. ¿Qué es eso? Pues simplemente el título y la liga de donde se extrajo. Esto sí, cópialo, pégalo, no hay problema, porque es lo que se nos solicita poner, ¿ok? Este punto de aquí, el punto número 1, donde dice cómo lo realizaré, eso es lo que tiene que venir como parte de la estructura de la reseña, ¿ok? Siempre presta atención cómo vas a empezar y cómo vas a terminar, ¿ok? Al igual que prestes atención cómo inicia y cómo termina el artículo, cómo lo comienza la autora, cómo lo comienza el autor. Los dos se manejan distinto, ¿ok? Les pide ahí un número de renglones, ya no los van a sufrir con número de cuartillas, pero sí es importante que contenga las claves o lo más esencial de la historia, ¿ok? Aquí, por ejemplo, pues viene una mención, ¿no? De cómo inicia 100 años de la soledad, 100 años de soledad, perdón, y ese es si alguien lo ha leído, desde cómo empieza, pues la historia ya te comienza a atrapar, ¿no? Y al final, pues cómo termina también ese libro. La idea es que cuando tú empieces la reseña, sea atractiva, engancha al lector, ¿no? He leído ya muchísimos trabajos y algunos sí tienen este toque para comenzar la reseña, pero eso tiene mucho que ver con lo que ustedes lean, ¿no? Cómo lo lees, cómo lo analizas, y que sí generó en ti algo que te hace dar esta opinión negativa o positiva, ¿ok? No sé si hasta aquí vamos bien.
Sí, Mariana, no te preocupes. Aquí, mientras hagas tu registro de asistencia, por favor, no se te vaya a olvidar, Mariana. Hacerlo ya todos. ¿Ya hicieron su registro de asistencia? ¿Ya? ¿Ya lo hicieron? Para que todos tengan la asistencia del día de hoy. Ok. Otra parte importante que debe de tener es, va a haber alguna frase que puede engancharte o llamarte la atención. Es una frase destacada, ponla. Pon esa frase para que, porque eso que generó en ti, pues también lo tiene que generar, se tiene que generar en el lector, o sea, en este caso, una servidora, ¿ok? Hay libros que tienen estas ciertas frases o palabras que sí te sacan de onda en buen sentido, y eso es lo que sorprende o lo que llama la atención cuando está hecha la reseña. Vamos a suponer, no sé, cuando han ido al cine y no saben qué película ver, ¿no? Y hay unas vitrinas con una reseña de la película, o simplemente, ¿no? Escuchamos en la radio, en la televisión, si esa película está buena o no, ¿no? Y entonces dices, bueno, si la opinión que está dando esa película pues no es tan buena, la verdad no te va a llamar la atención verla, o sí, ¿no? Dijo que era tan mala, pero tan mala que tengo ganas de verla. Vamos a hacer una pausa porque ya quedan menos de un minuto, volvemos a entrar a la sesión y ahorita vuelvo a mandar la liga porque ya nos da tiempo, ¿sale? Finalizo y entramos otra vez. Bien, vuelvo a poner la liga para que faltó. Ok. Continuamos y nos quedamos en que la reseña tenga, escojan ustedes ciertas frases que crean convenientes. Esas frases las ponemos entre comillas, ¿no? Para indicar que es una frase, que es algo destacado. Entonces, sí sería conveniente que le pusieran las comillas para destacar ese elemento, ¿no? Y hacerlo un poquito más, pues, más profesional el trabajo, se lo recomendaría, ¿no? Por ejemplo, identifica el carácter de los personajes. En este caso, se está hablando directamente de este personaje, Ricardo Pedro Pablo, y ese es el personaje principal. Por ejemplo, destaca, ¿no? Estas partes principales como es de origen, ¿no? ¿Qué origen tiene? Se habla ahí acerca de la personalidad de él, o un poquito acerca de la familia, ¿no? De quién es pues esta red de apoyo con la que él cuenta, ¿no? Creo que sería lo más destacado, ¿no? De poder identificar el carácter de los personajes en muy poquito, porque recuerden que nos tenemos que trabajar de 8 a 10 renglones, pero sí sería importante que cuidaran este detalle, solamente de destacar algunos puntos importantes. Algunos sí lo hacen, pero es lo que yo recomiendo para la reseña, ¿no? También te va a ayudar a destacar, en la estructura de la reseña te ayudará también a descubrir cuál es el tema y cuál es la reflexión de fondo. Por ejemplo, si esto tiene una relación, aquí dice, ¿no? Con la vida real, si esto pudiera despertar en alguien también esta intención de salir adelante, ¿no? Porque muchas veces podemos tener algunas situaciones personales, ¿no? Que pueden impedir o que puede ser más complicado el crecimiento profesional, ¿no? Y esto también sería como
con una parte de impulso, ¿no? Si él que viene de un contexto y pues salta, ¿no? A otro muy distinto, ¿no? También algunos datos del autor, muy breve también. El autor y la autora, ¿no? Sí, ahí vienen unos datos que son relevantes, ponlos. No pasa nada si no lo haces, ¿verdad? No se califica como que sean expertos, pero sí que pongan los detalles que hagan que se identifique como una reseña, ¿ok? Y sobre todo, y esto en la parte que nos pide dar la opinión o la conclusión, aquí viene lo más esencial y lo más, pues lo que vale oro en la actividad, por así decirlo, ¿no? Que sería tu experiencia personal con estas lecturas, ¿no? Tú cómo lo tomas, ¿no? Tú cómo percibes, tú cómo lo criticas, cómo lo enjuicias. Y eso sería lo más importante. Si esta lectura te ha hecho soñar, si esta lectura te hizo abrir los ojos, si esta lectura te removió algunas emociones o si te brindó un aprendizaje también. Eso sería muy importante que ustedes lo destaquen, en la reseña. Perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna duda con cómo se tiene que hacer, que nos quieran compartir o quedó claro. Los escucho, los leo. A ver, aquí en el chat. Ok, todo claro, perfecto. Entonces, no debe de faltarles ningún elemento. Reitero, refuerzo, lean bien lo que hay que hacer. No cambien, cada sesión se los digo, perdón que suene un poquito descorrallado, pero no cambien la plantilla, no la cambien, porque luego nos falta un elemento y ahí sí me da muchísima pena, ¿no? Pero si nos falta algo, pues así vamos, ¿no? Con los puntos. Entonces, si no hay dudas, bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que sí sería un comentario de texto, ¿no? Nada más un comentario. Este es breve, bastante breve, y lo que nos hace es empezar a generar el pensamiento crítico acerca de un texto, ¿no? Facilitando las funciones cognitivas, que es el pensamiento, el lenguaje, la memoria, etcétera. Y aquí, esta estructura nos ayuda mucho, ¿no? Para poder hacer algo breve. Cuando yo, por ejemplo, si viéramos más a detalle, ¿no? Tengan un comentario acerca del Principito, ustedes me lo pudieran brindar, es pequeño, pero sí destaca las ideas principales de esa lectura, ¿no? Ese sería el comentario del texto, ¿no? Es sencillo, es simple, tiene una estructura que sí está basada en una introducción, en un tema, en un desarrollo, que sí genera, aquí lo dice, genera análisis y genera conclusión, pero es pequeño, ¿ok? Es pequeño y también se basa en la percepción que tú tengas acerca de lo que recibiste como información. Y algo muy importante que ustedes tienen que checar es la persona gramatical, que viene muy ligado al tipo de narrador. No se me confundan. Hay que empezar a diferenciar, como les decía, de la primera persona y de la tercera persona. Sí hay segunda persona, pero por lo regular los textos están escritos o se realizan ya según sea el caso en primera persona, segunda o tercera persona. Hablamos de primera persona, es el yo, o sea, yo, ese sería persona. Yo fui caminando y me encontré, ese sería primera persona. Tercera persona hablaríamos de el motociclista que iba en una calle, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que se tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, en el cuadrito amarillo dice, típicamente distingue la primera persona que es el emisor del acto que habla, ese es el yo.
La segunda persona sería el receptor de quien escucha. Ajá. Y la tercera persona, que es cualquiera que no sea ni emisor ni receptor, que estamos hablando de alguien. Cuando, por ejemplo, estamos hablando ahora sí de alguien, bien o mal, pues podremos estar utilizando este lenguaje de tercera persona, ¿ok? Por eso es importante que cuando ustedes elaboren el relato y les pide tipo de narrador, ustedes identifiquen si es primera, segunda o tercera persona, ¿ok? Eso es lo que quería yo comentarles. Y por último, solamente para reforzar, es un cuadro comparativo que yo creo que es importante que ustedes ubiquen y es las diferencias entre resumen, relato y reseña, solamente para sintetizar esta información. El resumen ya se los he comentado, es hacer de más a menos la información, ¿ok? El resumen es pequeño. El resumen no es muchísima información, no es copiar o transcribir el texto, no es usar mis propias palabras, sino es usar las palabras que ya se tiene, pero en lugar de que sean 25, pues acortamos a 10, por ejemplo. 25 páginas, acortamos a 10 páginas, ¿no? Por ejemplo. Tiene que ser claro, de manera que se siga con la línea de comunicación. Tiene que ser también conforme su desarrollo y respetar cómo está realizado. Ajá. Tener una lógica, respetar, ¿no?, las ideas o el contenido esencial que vienen en el tema, ¿ok? No evalúa, no enjuicia, no es, no se espera que sea tan detallado, tan descriptivo, ¿no? El cielo es azul y una nube blanca en forma de conejo, ¿no? Y el sol cegaba sus ojos bellos azules y el aire le daba en su rubia cabellera. No, de eso no habla el resumen, sino nos sintetizamos la información, es coherente y es concisa. La diferencia del relato ya lo hablamos y en la estructura narrativa tiene un orden que ya hablamos que es el inicio, desarrollo y cierre en un espacio-tiempo donde se cuentan donde se cuentan los acontecimientos más relevantes. Y aquí, por ejemplo, pueden ser muchos tipos de relatos, ya hablamos, fantásticos, microrelato, etcétera. La estructura cambia, ya vimos que son 3 y se compone de momentos, ¿no? Que ya hablamos, que es la introducción, desarrollo y conclusión, ¿ok? Y la reseña puede utilizar, se pide, ¿no?, cierto número de cuartillas o páginas, pero aquí nosotros tenemos nada más, como indica la actividad y apegarnos a ello, de 8 a 10 líneas, ¿no? Por cada sección que nos pide. Cuéntenlas, que no les falte, porque entonces ahí también nos perjudicamos, ¿ok? La reseña tiene un texto narrativo. Argumentas por qué no te latió, no te gustó, o argumentas por qué sí te gustó. Por ejemplo, a ti te gustó la forma en que el autor puso el indio guarachudo. ¿Por qué? Porque te hizo entender la forma en que los demás ven a los mexicanos, ¿no? Por ejemplo. Y aquí sí tiene los datos teóricos, por eso hay que destacar, ¿no?, ciertas características que tiene el personaje, ciertas características del autor, que finalmente al lector, que en este caso seré yo, me va a ayudar a entender qué está sucediendo con estos 2 artículos, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna duda, la quiera comentar, quedó todo claro, y confirmarme, por favor, si ya pudieron hacer los que faltaban. Creo que era Cintia, no me acuerdo si faltaba de hacer su registro.
para que lo realice. Sinaí, tienes la palabra. Asesora, me surgió duda. Dice que, por ejemplo, hacer un comentario crítico hacia alguna de las lecturas. La pregunta es, ¿será una reseña de Indio Guarachudo y otra reseña de Ricardo Pablo Pedro? ¿O en una sola reseña vamos a comparar las dos? Exacto, en una sola reseña vas a comparar las dos. Ah, ok, porque como ahorita mencionaba el ejemplo de a lo mejor no me gustó lo de Indio Guarachudo, o sea, refiriéndose solamente a una. Pero entonces es el por qué sí me gustó una y por qué no me gustó la otra, y así vamos a ir comparando de las dos. Así es como la tenemos que hacer. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, en el mismo párrafo pones, el título del Indio Guarachudo no me gustó, sin embargo, generó un interés en mí porque entiendo que el autor trata de explicar cómo una persona de origen humilde trata de salir adelante, ¿no? Por ejemplo, en la reseña que escribe la autora Muñoz Montserrat, ella describe cómo el personaje buscó los medios, ¿no? Saliendo desde la Sierra de Oaxaca para poder llegar a estudiar a una escuela extranjera. Entonces ya vas haciendo la comparación de ambos artículos en un mismo párrafo. Ok, muy bien. Gracias, asesora. De nada. Ok. Sí, claro, Cintia, aquí están en el chat para que hagas tu registro. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quedó claro lo que hay que realizar? Asesora, yo separé hice un párrafo del Indio Guarachudo y otro párrafo de Pedro Pablo de la Sierra Almit. ¿Estoy mal entonces? No, está bien, o sea, no estamos no que faltemos al respeto a la reseña si lo hacen así. La idea es que hablen de los dos, que no omitan algún artículo. A eso es lo que voy, que no lo vayan a excluir, o sea, que nada más se enfocaran a un autor y olviden el otro, porque entonces ahí sí no cumpliríamos con lo que se nos solicita. Si pones en un párrafo lo de Ricardo Pedro y abajo el Indio Guarachudo, no hay problema, pero la idea es que no se les vaya a olvidar tomar a los dos autores. Esa es la idea. Ok, gracias. Y no se les olvide poner las ligas, porque esa es la parte que nos solicita el punto número 1. Muchos las omiten y ahí lo pide y hay que hacer la introducción. Ya después nos vamos por punto número 2, punto número 3. Yo sí soy de la idea de, en lo personal, en mi experiencia personal como haciendo trabajos, yo soy muy despistada. A mí se me olvida todo. Entonces, si no pongo el orden, como viene punto número 1 o inciso A, pierdo el orden. Entonces, yo sí le sugeriría poner punto número 1, lo realizo. Punto número 2, lo realizo. Y punto número 3, lo realizo. Eso nos ayuda mucho a no perder los detalles que nos piden, ¿no? Por ejemplo, aquí no, me regreso rapidísimo, ya ahorita terminamos. Pero, por ejemplo, esta parte de acá, que yo siempre tomo aquí, ¿no? Este punto número 3 se ve muy chiquito, pero luego grande. Y aquí dice introducción y pongo lo que me solicitan y el párrafo donde se introduce el contenido. El 2, desarrollo. Pongo el desarrollo. 3, conclusión. Así yo no olvido ningún detalle de lo que tengo que hacer, ¿no? Porque me hacen el desarrollo y luego olvidan la conclusión. Y la conclusión es lo más importante, ¿ok? Es mi sugerencia. Si le quieres poner inciso A, introducción o nada más introducción, ponlo, pero yo sí se lo sugiero para no perder el orden de la actividad, ¿vale? Entonces, no sé si alguien tiene una duda, todo bien, si no ya para despedirnos.
Asesora, yo puse la referencia que viene ahí, ya ve que nada más nos dijo que copiar y pegar. Lo puse al final de mi conclusión. Hay que ponerlo en la introducción, por eso les digo, hay que llevar este orden, porque si no se pierden lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, introducción, referencia bibliográfica, aquí lo indica. Ajá, empiezo primero con las ligas y después con el párrafo que me va a empezar a dar la introducción a la reseña. Ajá. Ay, ok. ¿Sale? Ahí, por eso digo, lean muy bien esta parte. Ajá. Ok. Damaso, Sí, buenas noches, asesora. buenas noches. Buenas noches, compañeros. Nada más en síntesis ya de las obras literarias son dos. ¿El trabajo lo vamos a hacer de una sola, de cualquiera de las dos o de las dos? El de relato que nos pide obra literaria es de uno. Ok. Uno, escoge uno, el que más te llame la atención. Uno nada más. Bueno, Ajá. ok. Gracias, buenas noches. De nada, buenas noches. Vamos a ver aquí en el chat. ¿El cuadro en dónde va? Al principio. Primero empezamos con el cuadro y posteriormente nos vamos a todo lo demás. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Vale? Empiecen con el título y posteriormente el cuadro, luego la introducción, desarrollo y conclusión. Sí, la tabla comparativa, que es lo que menciona su compañera, Sinaí, Yasmín, va antes. Así como viene aquí la imagen, que le estoy convirtiendo, aquí miren, viene primerito el cuadro. ¿Por qué? Porque el cuadro te va a empezar a abrir el panorama para hacer tu reseña. Si ustedes hacen el cuadro primero, ya va a ser más fácil hacer la reseña. Háganlo, de verdad que primero tienes que empezar y aquí se los dice. Analizas el texto, lo desglosas, ¿no? Empiezas a ver los aciertos y diferencias, pero el cuadro te ayuda mucho a poder, si oye feo, no me gusta usarlo, pero a aprender a desmenuzar esa información para las comparas, lo tienes estructurado esa comparación, ¿no? Y ya que tienes la tabla, ya puedes hacer los demás porque ya te abrió el panorama de lo que hay que hacer. Ok, ¿alguien más? O ya estamos todos en la misma sintonía. Bueno, creo que ya quedó todo, dudas realizadas. Pues nos vemos el día miércoles ya para empezar a dar el cierre del módulo. Y pues cualquier duda me pueden contactar vía correo o mensaje para poder abordarlo, ¿ok? Bueno, pues entonces les deseo un excelente fin de semana, a echarle muchas ganas al cierre de estas actividades. Sí lleva tiempo leerlas, pero eso les ayuda mucho a poder entender bien la actividad, ¿ok? Con mucho gusto estoy para servirles a todos y que pasen una excelente noche, fin de semana, y nos vemos el día miércoles. Cuídense. Bye. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias igualmente a todos. Buenas noches, asesora, cuídese. Buenas noches también, cuídate. Bonito fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias, igualmente. Gracias.